¿Qué tal? El tema de la monografía realizada es el son de los diablos. ¡Diablo! Los integrantes que conforman ese trabajo son Fernández Martínez Yair, Guevara Velázquez Sara, Pinto Chancra Piero, Román Morales Astrid y la persona quien les habla, Fernández Pacherres Durit. Introducción. Con la llegada de los españoles se introdujo lo que es la religión católica, pues ellos tenían el objetivo de evangelizar a los pueblos. Utilizaron diversas estrategias y una de ellas eran las festividades. Un claro ejemplo de esto es el Corpus Christi, donde se originó el son de los diablos. Luego, esta manifestación es llevada a los carnavales, hasta en 1958, que Manuel Prado dio un decreto que se prohíba dicha actividad. Desde entonces desaparece el son de los diablos, pero no desaparece ni su música ni algunos elementos. Años más adelante, algunas personas deciden rescatarlo. Muy pocas personas conocen sobre el proceso que pasó el son de los diablos. Es por eso que este trabajo se basa en la búsqueda de la información de trabajos, libros y entrevistas realizadas a cultores, con el propósito de sacar conclusiones asertivas. Objetivo. ¿Hacia dónde queremos llegar con ese trabajo? Pues el objetivo general es difundir el mensaje de Son de los Diablos de forma asertiva, manteniendo la esencia a raíz del primer vestigio compilado. También tenemos el objetivo específico, que es mostrar la función que cumple el Son de los Diablos en el contexto actual, recopilar todo tipo de información para redescubrir pasos y música de esa propuesta, encontrando su verdadero origen artístico. También este trabajo se realiza para aquellas personas que quieren sacar una puesta en escena sobre el Son de los Diablos, pero no encuentran la información precisa o la recopilación completa, que mediante su trabajo puedan difundir correctamente el son de los diablos. Justificación. El motivo por qué escogimos este trabajo es porque en la actualidad no hay mucha información precisa, cada vez son menos los cultores y no se da la importancia de continuar con el legado de rescatar las tradiciones afroperuanas. Y también porque algunos elencos y algunas compañías toman al son de los diablos como una puesta en escena, pero lo hacen a su manera, donde solamente se ven zapateos y algunos juegos. No va más allá, que es el mensaje. Es por eso la importancia y la preocupación de ese trabajo. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede difundir el son de los diablos sin perder su esencia? ¿Será que se puede involucrar lo tradicional de esta danza en una puesta en escena y así difundirla? Para eso vamos a desarrollar el primer capítulo. Así es, compañera Karina. Y en esta ocasión me toca a mí exponer esta parte del primer capítulo. El capítulo 1 lleva por nombre La historia de los negros en el Perú. En la primera parte de este capítulo vamos a hablar precisamente de la llegada de los negros al Perú. Cómo es que los africanos son traídos desde su lugar de origen hasta nuestro país mediante el tema de los españoles, que al colonizar nuestro país y al tener problemas con traer a gente andina a trabajar en zonas costeñas muy calurosas en las cuales no estaban acostumbrados, fuera de que era un pueblo que no tenía la inmunidad para ciertas enfermedades y se veía afectado por la llegada de estos españoles que los contagiaban de algunas enfermedades y los volvía un pueblo bastante vulnerable y débil y no les permitía poder trabajar en estos lugares. Los españoles se ven en la obligación de tener que traer esclavos africanos al Perú para poder de esta manera cumplir con ese rol, ¿no? Y al traerlos como esclavos, ya ellos pueden hacer esta labor de una forma gratuita, ya que ellos solo los compraban y ya que no tenían ninguna otra obligación, simplemente los ponían a hacer diferentes tipos de labores. Luego de esto podemos ver que las condiciones inhumanas en las que los morenos o los negros llegaban al Perú era catastrófica. Se sabía que en buses de donde podían, se sabía que en buques donde podían entrar 2.000 negros, traían 4.000, 6.000 negros debido a que no había un registro correcto, no había
una fuente que evite que esto ocurra de una manera correcta. Entonces, pasaban por alto esas cosas. A veces en el camino se encontraban buques que recogían negros del camino. De África tal vez salían 2000, que era lo permitido, pero en el camino abordaban otros buques donde habían más negros y terminaba llegando al Perú buques con 6.000, 7.000 negros dentro de buques pequeños. Entonces, desde esa condición de traslado, sabemos que la condición inhumana del negro fue terriblemente azotada a cargo de los españoles, teniendo en cuenta que eran considerados hasta inclusive menos que sus animales, ya que a los animales le daban la mejor comida y a los negros solamente los tenían para hacer las labores y no se los trataba con acciones humanas para ellos, ¿no? No se les consideraba seres humanos, ¿no? Luego se ve que con el tiempo la cultura afrodescendiente tiene un progreso de integración a la época colonial, donde estos ya no había solamente negros esclavos, sino había diferentes tipos de negros en el Perú, donde podemos apreciar inclusive desde el negro esclavo hasta el negro que de repente lo tenían en la hacienda ya como ama de casa o la cocinera, que eran otros trabajos más cercanos, o la nana, ¿no? Que eran trabajos más cercanos a los españoles. Podíamos ver negros ya criando hijos de mestizos, podíamos ver negros ya en las calles, andando tal vez con ropa diferente a la de un esclavo, pero sin tener, o sea, sin romper esa etapa donde se le veía o se le notaba la esclavitud. Fuera de ello, también podemos ver en ese tiempo cómo se les va viendo más a menudo a los negros en las calles, ya andando libremente, y también se les puede ver, no precisamente por ser libres, sino por el tema de que ya se les daba esa potestad de que podían tener cargos dentro de una familia acomodada. Y esto viene de la mano también con la evangelización, ya que al bautizar a un moreno, el moreno tenía ciertos privilegios que un moreno esclavo que no estaba bautizado no tenía. Hablamos de esto, del proceso de esclavitud y libertad e ingreso a la sociedad, es cuando ya se declara libre de españoles América, en este caso Perú, se declara, don José de San Martín declara la independencia, y en los años venideros, pues los africanos seguían siendo esclavos, ya no eran netamente africanos, sino ya había afroperuanos, o sea, afrodescendientes, los cuales seguían siendo esclavos de esta situación. Era por ello que ellos hacen una revolución de la mano de Tupac Amaru para que puedan liberarse, ¿no? Dentro de la revolución de Tupac Amaru también se ve gente afroperuana que trata de liberarse de esta situación, ¿no? Y más adelante siguen habiendo durante muchos años hasta el decreto de liberación de Ramón Castilla, toda la cantidad de morenos que han estado luchando por ser libres y poder tener su propia valga la redundancia, libertad. En la coyuntura de la independencia y las primeras décadas republicanas ya podemos apreciar a esos negros liberados acoplándose más a la sociedad, pero a pesar de haber sido liberados, ya no luchaban contra el esclavismo o contra el maltrato de un jefe, sino luchaban contra el racismo. Ya se luchaba contra el clasismo y racismo que había en la sociedad, y lastimosamente pues es una lucha que a la fecha pues algunos hermanos afrodescendientes siguen teniendo, ¿no? Siguen padeciendo por el hecho de incorporarse a ciertos círculos de la sociedad. Bien, la influencia de la cultura afrodescendiente en nuestro país es lo que nos hace recaer en el capítulo 2, porque ellos con su cultura y sus costumbres nos permiten ver dentro de las festividades peruanas que han logrado trascender a través de diferentes puestas en escena, y ellos nos enseñan, nos muestran sus culturas, sus costumbres, sus instrumentos, su musicalidad, la cual con el transcurrir del tiempo se acopla. Y no solo ello, sino que también su gusto por la comida, su sazón y sus detalles que tenían para preparar diferentes platos, los cuales al mezclarse con los insumos peruanos, pues logran crear una nueva mixtura y se insertan dentro de la cultura peruana. De tal forma que ya pues tenemos un gran arraigo de la cultura afroperuana en casi todos los sectores poblacionales de nuestro país. Bien es cierto, ellos con esta costumbre nos traen música, nos traen comida, también nos traen sus danzas. Y dentro de esas costumbres, dentro de esos bailes que ellos nos traen, pues esto conlleva a una etapa en la que nos muestran un baile, el cual se ve representado en el Corpus Christi, de lo cual vamos a hablar en el capítulo 2. Los antecedentes. En el primer antecedente podemos apreciar el antecedente del maestro Teobaldo Carrillo en el año 2007,
quien su reseña nos puede mencionar que surge en el Avias Christi. En cuanto a Rojas, del 2008, nos comenta que sucedió durante el virreinato peruano y tuvo orígenes en la península ibérica. Los investigadores José Durán y Nicomé Santa Cruz nos dicen que se dio en el teatro litúrgico y en el Corpus Christi europeo, ¿ya? Aunque no solamente se ha desarrollado en esta zona, sino al traerlos acá, no solamente se centró acá en Lima, sino también se bailaba en Lambayeque, en La Libertad, en Cusco y en los diferentes países de Latinoamérica, tales como son Venezuela y Ecuador. Siguiente, por favor. Podemos hablar que en cuanto a su contexto cultural, que Nicomés y Victoria Santa Cruz durante los años 60 y 70 volvieron a crear el son de los diablos, incluyéndolos dentro de las danzas peruanas en los teatros tanto peruanos como en extranjero. En cuanto a los elementos de su festividad, podemos decir que los diablos vestían con rabos y máscaras. Ellos salían a las calles de esta manera, dirigidos por un diablo mayor. Su coreografía llegaba a incluir zapateos, movimientos acrobáticos. Estos eran acompañados por guitarra y quijada de burro en un inicio. En cuanto a las bases teóricas, el maestro Lalo Izquierdo nos comenta que el son de los diablos es una comparsa. Existen dos, el son de los diablos y la comparsa el son de los diablos. Ambos tienen el origen en el Corpus Christi. Por otra parte, Ernesto Ascher nos comenta que los carnavales fueron introducidos al país desde el primer día de la colonia. Con esto podemos dar pase a la siguiente compañera. Bueno, ya les voy a hablar sobre el capítulo 3 de descripción de la danza. Sabemos que es una danza de recorrido social, que está desarrollado en la época del virreinato con orígenes del Corpus Christi, pero finalmente se convierte en una danza velada para la festividad de los carnavales. Esto representa al diablo que este sale por las calles en una comparsa cuadrilla, más conocido como el Diablo Mayor. Al principio se sabía que los negros eran quienes abrían la cofradía y recogían una colaboración voluntaria. Sabemos, nos dice Fernando Patrón Millán, que es un estudioso de la cultura peruana, lo define como una comparsa, que acompaña la procesión con humor y alegoría antes de la Semana Santa. Siguiente. (3.2) De contexto de su ejecución. Nos dice que en 1988, el 27 de febrero, se celebró el Carnaval Negro y salió en diferentes barrios. Al principio se sabía que era una danza acompañada a la fiesta del Corpus Christi, pero finalmente se convierte a ser un carnaval. Estaba realizado en 3 fechas, el lunes, el domingo y el miércoles. El lunes era el feriado, el domingo era el carnaval y el miércoles era el día de la ceniza. Las calles que recorrieron eran Cocharcas, Maravillas, Santoyos, Cinco Esquinas, entre otras más. Las más bajas eran La Victoria y Rímac. Siguiente. Organización de los ejecutantes de la danza. Estaba organizado entre amigos, familias y los que bailaban en las calles. Todo era mandado por el Diablo Mayor. Cuando todos se reunían y ya estaban listos con la compañía de músicos, ahí es donde comenzaba el famoso pasacalle, acompañado del Diablo Mayor, con 2 capataces, 8 peones o diablitos. ¿Qué pasaba si algunos de los diablos o de los peones desobedecían? Lastimosamente eran castigados por el Diablo Mayor, con su látigo, y ya luego de su castigo pasaban de nuevo así con su pasacalle. En el pasacalle se hacía en 3 días, que era el domingo, el lunes y el martes. Siguiente, por favor. Personajes que intervienen. Acá nos dice que el negro se le vincula con el diablo para la fiesta del Corpus Christi. Un tanto importante que podemos decir que es la comparsa del son de los diablos en Guarura, que era realizado por afrodescendientes,
Se realizaba después de la Semana Santa, en donde se representaba la famosa la lucha del bien contra el mal. Nos dice Miguel Ángel Silva que algunos de los personajes aparecen en el Son de los Diablos. Los personajes eran el Diablo Mayor, el Diablo Capitán, el Hijo del Diablo, los diablos menores, la Viuda y el famoso Ángel. Ahora le paso con mi otro compañero. Bueno, como se sabe, voy a hablar de la estructura de la danza, la coreografía. Como se sabe, el Son de los Diablos es una danza de género de recorrido. Inicialmente entraba el Diablo Mayor y le seguían los peones, entraban haciendo acrobacias y bastantes gritos. No tenían inicialmente una estructura coreográfica, simplemente hacían filas y hacían juegos como niños y así se dirigían de un lado a otro. Siguiente, por favor. La vestimenta. Inicialmente, los negros no contaban con una vestimenta y usaban lanzas, flechas y piel de animales. Es ahí donde los españoles comienzan a imponer su vestimenta. Y es acá donde voy a hablar rápidamente un poquito de la vestimenta. Los peones usaban zapatillas de lona, pantalón con bobos, camisilú de diferentes colores, cáscaras de cuero con rasgos africanos, escarpines, medias largas, colas o rabos cosidos a la parte posterior del pantalón. Los capataces usaban capuchas rojas, bastones, palos o tridentes, medias y guantes teñidos de rojo, caretas de piel de carnero, alpargatas de soga teñidas de rojo. Y el Diablo Mayor usaba un pantalón con flecos, una cola de caballo con tinte rojo, sombrero alargado con plumas de colores en la punta y una capa roja de adornos de cascabeles. Camisa de manga corta, de amarillo oro, máscara grande, alpargatas de soga con espuelas, látigo o zorriago. Todas estas vestimentas se pueden apreciar en todas las pinturas de Pancho Fierro. La música. En ese tiempo habían instrumentos percutivos que se encontraban en la calimba y en la marimba, que eran herramientas principales de diferentes partes de África. En la actualidad, las herramientas afroperuanas actuales incluyen caja, mancuernas de buey, mandíbulas de burro y el checo. La quijada de burro se hace una extracción a través de la mandíbula de un burro o del caballo, la cual es servida hasta que los dientes queden flojos y golpearlos. Al golpearlos, esto produce un sonido. La cajita, en el tiempo que era el Son de los Diablos, se usaba para recibir la limosna que daba la gente. Se hacía un sonido cuando lo abrían y cerraban, y es ahí donde queda para la musicalización. El arpa tiene inicios en Grecia y Egipto, el cual es un instrumento de acompañamiento armonioso. Y la guitarra fue traída al Perú por los españoles, no en la etapa colonial, sino en la etapa virreinal. Y el cajón, que tiene referencias en el siglo XIX, se dice que esta marcaba la base de zamacueca, tondero, festejo, que con el tiempo se usó para diferentes ritmos afroperuanos. Y es aquí donde también se queda para el Son de los Diablos. Gracias. Conclusiones. Tras finalizar este trabajo monográfico, pues sacamos la conclusión que el Son de los Diablos en la actualidad es una puesta en escena que se basa en una manifestación cultural, que aún falta reforzar el mensaje. También, si se quiere sacar una puesta en escena, se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos, como las figuras principales que se daba antes, como la cruz. También la secuencia de pasos y el orden en que estos iban. Es importante saber sobre el origen, el proceso y desenlace que tuvo el Son de los Diablos para su correcta ejecución, difusión
e interpretación. Bueno, al realizar este trabajo, pues nos ayudó a tener un conocimiento más amplio. Si a futuro de repente alguno de nosotros quiere sacar la puesta en escena del Son de los Diablos, tenemos un sustento de cómo hacerlo. Bien, seguimos con las recomendaciones. Si se quiere sacar una propuesta o una proyección o recrear la danza de Son de los Diablos o cualquier otra danza, lo primero que se recomienda es investigar, profundizar, conocer el origen y el contexto en que ésta se da y algunos elementos también para su correcta difusión y ejecución. Para eso nosotros aportamos con esta monografía para todas las personas que deseen leer de manera más completa sobre esta manifestación y difundir el Son de los Diablos de manera correcta, ¿no? Es por eso también que dejamos esta monografía. Bueno, seguimos con las referencias bibliográficas. Ahí lo tenemos y seguimos con lo que es anexos. Aquí en anexos anotamos algunas entrevistas que le hicimos a diferentes escultores, como Lalo Izquierdo. Y acá, a la siguiente, por favor. Y acá voy a acotar una pequeña investigación. José Durán cuenta que cuando él aprendía a caminar, sus abuelitas le enseñaban este cántico. Y es que Mónica Rojas, en una breve investigación que hace, pone la letra de esta canción, que es el autor Óscar Avilés, y la canta luego Arturo Sambo Cabero, y es algo así como: estaba charanganguito, estaba comiendo hueso, y como el hueso era tieso, le daban con la patita. Un mono se murió y la mona lo enterró, con 4 velas de esperma a la orilla de la mar. Ahí viene Don Pacho, con sus canzones bombachos. Chumba, que chumba, chumba, que chumba, chumba, que chumba, cha. Y es así como terminamos esta monografía. Espero encontrarlos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.